Ahí escuchábamos parte de las reacciones del mundo político, de los presidentes de partido en este ajuste de gabinete que ha hecho el presidente Gabriel Boric. Pero queremos seguir profundizando en el análisis, por eso de inmediato vamos a tomar contacto con el diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, también para conocer su visión sobre lo que ha sido este movimiento político. ¿Cómo está, diputado? Un gusto saludarlo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, a nivel general, ¿cuál es su primer comentario respecto a este movimiento político que ha hecho el presidente Boric? 5 ministros, 15 subsecretarios. Bastante profundo, ¿no? Profundo a nivel de subsecretario, no tanto a nivel de ministro. Mira, déjame primero comentarlo de los ministros. Yo creo que este era un cambio de gabinete necesario, pero no sé si es suficiente. Parto por lo bueno. Yo aplaudo que el presidente haya removido a la canciller y haya nombrado a Alberto Van Claveren, porque creo que en esa cartera faltaba experiencia, faltaba prudencia, los errores que se cometieron le hacen daño a la imagen de Chile, y el canciller es muy importante, porque nos representa a todos como Estado. No es un cargo tan propio de gobierno, sino que de Estado. Y por lo mismo creo que con su experiencia, con su tino, con su prudencia vamos a estar bien representados y vamos a apoyarlo en lo que haya que hacer. También valoro que haya habido un cambio en el Ministerio de Obras Públicas, me parece una señal importante. Fíjate que desde que existe el sistema de concesiones públicas nunca había ocurrido que en un año, ese fue el 2022, no se haya adjudicado ninguna obra. En un momento en que la economía está mal, adjudicar obras es clave para poder generar mayor movimiento, mayor crecimiento, y el Ministerio de Obras Públicas simplemente no hizo nada. Entonces, me parece una buena señal del presidente decir, mire, aquí no solamente corre la política, también la gestión, y por lo tanto vamos a hacer un cambio en el MOP. Entonces, eso me parecía necesario y lo celebro. Pero me faltó un cambio en el Ministerio de Educación, donde yo creo que las prioridades están muy mal puestas, en un momento en que hay alta inexistencia, en que los exámenes muestran que los niños de segundo básico están con niveles de comprensión de lectura muy bajos y muy alarmantes. En un momento de violencia al interior de los colegios tenemos a un ministro que cree que la educación en materia de género es una de las prioridades. Yo creo de verdad que, además de los errores que ha cometido, me parece que de verdad ahí tenía que haber un cambio. Y también eché de menos, aunque era menos probable, pero yo habría hecho un cambio en el Ministerio de Vivienda. Si uno mira la cantidad de viviendas que se entregan en Chile, viviendas sociales, este año, el 2022, digamos, fue el peor año en muchísimos años. Cayó de manera dramática la entrega de viviendas sociales. Y con las urgencias sociales que hay hoy día, eso me parece de verdad impresentable. Y si el presidente quería dar una señal de que la gestión es importante, también debería haber hecho un cambio allí. Respecto a las subsecretarías, bueno, 1/3 de los subsecretarios fueron cambiados y ahí sí, creo que es verdad que fue un cambio profundo, pero fue un cambio político. El presidente cuando inicia su discurso lo primero que dice es que nadie piense que este cambio se produce por presiones de los partidos o por razones de cuoteo, pero la verdad es que hay un cambio de cuoteo. La misma presidenta del Partido Socialista lo decía fuera de la moneda, ¿cierto? Pasamos de un subsecretario a 6. La misma presidenta del PPD estaba celebrando los cambios. Sin embargo, cuando uno escucha, por ejemplo, a Diego Ibáñez de Convergencia Social, él dice hay que dar vuelta a la página. Ahí hubo ganadores y perdedores, hay nuevos equilibrios y evidentemente lo que hay es una inclinación hacia el socialismo democrático, hacia la concertación y relegan un poquito más a lo que es Aprodignidad, el Partido Comunista y el Frente Amplio. Ya, o sea, ¿usted siente que hoy día la principal coalición de la oposición para usted es el socialismo democrático? Cada vez toman más influencia, y no solamente eso, en carteras muy importantes. Yo hoy día veo la foto, digamos, del gabinete y de los subsecretarías y efectivamente el socialismo democrático tiene mucho más presencia. Lo que constituye un cambio, dos cosas, un nuevo cambio en la postura del presidente que ha cambiado en muchos aspectos, pero un cambio positivo. Yo creo que la moderación siempre ayuda al diálogo, a la amistad cívica, a que podamos llegar a buenos acuerdos por Chile. Y yo en eso siento que el socialismo democrático tiene más, ¿cómo decirlo?, más habilidades que el Frente Amplio y el Partido Comunista para conducir esas conversaciones. Ya, y desde ese punto de vista, desprendiendo de sus palabras, diputado, este nuevo gabinete, con nuevos ministros, con nuevos subsecretarios, ¿va a facilitar el entendimiento con la oposición? Donde hoy día hemos visto en los debates de este último año, muchas veces no se conversa nada, son posiciones irreductibles, nadie quiere ceder nada finalmente.
Yo espero que sí. Yo fui parte de una conversación muy exitosa y de una muy fracasada. Fui parte del grupo de los 8 que acordó el proceso para la nueva constitución, que era un tema difícil, muy complicado, lleno de carga histórica, una conversación que duró 100 días y que finalmente fue exitosa. Llegamos a un acuerdo que le permite a Chile transitar hacia una nueva constitución, pero también como miembro de Hacienda fui parte de las cientos de sesiones que tuvimos en la Comisión de Hacienda de la Cámara para discutir la reforma tributaria, y allí el gobierno simplemente se negó a conversar. Nunca quisieron conversar, nunca quisieron llegar a acuerdo, y todos conocemos qué fue lo que ocurrió con esa reforma. Entonces, yo espero que este cambio de gabinete, y espero que la derrota de la reforma tributaria en la Cámara sean ambas señales de que el gobierno lo que está haciendo es, al final, intentar cambiar ese gen de superioridad moral que hay algunos en el gobierno y se sienten a conversar. Yo valoro, otra cosa que valoro, el presidente dijo una frase que a mí me da esperanza. Dijo en el discurso que hay que dialogar hasta que duela. Ojalá que eso se haga carne, ojalá que eso se haga realidad, porque hasta ahora ha habido mucho anuncio de que están abiertos al diálogo y de apertura, pero no hemos visto nada de eso en el Congreso. Ya, y después de un año, ¿sienten que el presidente Boric está, en sus propias palabras del mandatario, habitando de mejor manera el cargo día a día? Mira, yo definiría el primer año del presidente Boric como un año de aprendizaje. De hecho, cambió su opinión respecto de muchos temas. TPP-11, retiros del 10%, uso de militares para resguardar la frontera, estados de excepción en la Araucanía, y un largo etcétera. Yo creo que ya en el segundo año tenemos que dejar de lado estos meses o este año de aprendizaje, y el gobierno tiene que aprender a solucionar los problemas que se vayan suscitando desde el día 1. Y creo que para eso este cambio de gabinete puede ser valioso, porque entra gente con más experiencia y entra gente del mundo del socialismo democrático que es más moderada. ¿Y usted siente que el presidente Boric va a escuchar más a sus ministros? Durante este último año vimos todos los impases diplomáticos que hubo en el país, más allá de los problemas de las filtraciones de los audios, impases políticos con otros países, con Israel, con Perú, con España, para qué decir, cuando comenzó el gobierno. ¿Usted siente que hoy día el presidente le tiene mayor respeto quizás a la gente que nombró en el gabinete? Bueno, usted nombró 3 o 4 impases, errores que cometió la Cancillería. A eso hay que sumar lo de John Kerry, también en la filtración del audio. Mire, el tema de la Cancillería realmente se transformó en una fábrica de errores, y esos errores perjudican la imagen de Chile. ¿Y eso se puede reparar? Espero, porque siempre el tiempo ayuda a reparar los errores, y uno siempre puede mejorar su imagen. Creo que el ministro Van Claveren goza de un prestigio internacional. Y eso, por supuesto, que va a ayudar. Ahora, sobre si el presidente va a oír o no más a sus ministros, eso solamente lo va a decir el tiempo. No es asunto mío si los escucha o no los escucha. Lo que sí es asunto mío es que el gobierno escuche también a la oposición. Porque trabajando juntos, llegando a buenos acuerdos por Chile, se avanza, tratando de imponer una agenda y siendo, perdón que lo diga de este modo, soberbios como han sido hasta ahora, ocurre lo que ocurrió con la reforma tributaria, y que nos vimos obligados a votarla en contra porque era una terrible reforma, muy mala, no sé cómo expresar lo mala que era. Y claro, el gobierno, al no querer modificar una coma, finalmente nos puso contra las cuerdas y tuvimos que retrasarlo. Diputado, y así como el presidente Boric mañana conmemora un año ya al mando de nuestro país, también este periodo legislativo cumple un año. ¿Usted siente que han sido una buena oposición, usted como parlamentario de la UDI? Yo siento que hemos sido una buena oposición porque hemos sido capaces de jugar dos cosas que son difíciles. Ser una oposición seria, dura, pero al mismo tiempo dialogante. Creo que este año dimos muestras de ese diálogo, sobre todo con el tema del acuerdo constitucional, que para nosotros no era fácil sentarnos en esa mesa, y lo hicimos y llegamos a un acuerdo. Estamos cerrando este primer año entregándole al gobierno una propuesta en materia de reforma de pensiones que resguarda la propiedad de los ahorros de los trabajadores, que es lo que los trabajadores quieren, que es una reforma que es sostenible en el tiempo, que aumenta las pensiones de los jubilados el primer día. No hemos abusado de instrumentos como lo hizo la antigua oposición en materia de interpelaciones o en materia de acusaciones constitucionales, y hemos manifestado desde el día 1 que estamos dispuestos a llegar a acuerdos en todos los temas relevantes para Chile. Y creo que lo que faltó para que pudiéramos llegar a más de esos acuerdos fue que el gobierno también estuviera dispuesto a hacerlo.
Ya, pero no hay alguna autocrítica porque no todo es bueno en un año, diputado. Siempre pasan cosas malas o cosas de las que uno se arrepiente de cómo actuó en su minuto. Bueno, siempre hay cosas que se pueden mejorar, siempre hay declaraciones desafortunadas, y eso es parte de la política. Hay obviamente que se cometen errores, pero yo rescato el espíritu con el que nos enfrentamos al gobierno, porque el gobierno le consta y a sus ministros les consta, pero nosotros hemos insistido mucho en la necesidad del diálogo, y creo que a este gobierno le ha costado aceptar el hecho de que no tiene la aprobación de la ciudadanía que ellos hubieran esperado, que no tienen las mayorías en el Congreso que ellos hubieran esperado, y que sus reformas no son tan populares como ellos hubieran esperado. Básicamente porque, fruto de la inexperiencia, creo que han presentado muy malos proyectos. Pero mire, para lo que viene, y no solamente mirando para atrás, ya hay un acuerdo prácticamente sellado en materia de las 40 horas, por ejemplo. La ministra del Trabajo ha mostrado muy buena disposición al diálogo en los últimos días y nosotros vamos a tomar nota de eso y nos vamos a sentar a conversar con nuestra propuesta de buena fe para llegar a acuerdos. Ojalá que este segundo año sea mejor que el pasado en términos de la capacidad de llegar a acuerdos, pero yo quiero insistir en un punto, porque a mí me consta, porque yo estuve sentado en las dos mesas, en la constitucional y en la de Hacienda. En la de Hacienda no hubo nunca disposición del gobierno para cambiar aquellas cosas que nosotros consideramos que le hacían más daño a los chilenos y a la economía chilena. Claro. Y eso finalmente fue parte del fracaso de lo que vivimos. Eso no fue culpa nuestra, como el gobierno ha tratado de endosarnos, eso fue exclusivamente culpa del gobierno. Claro, usted dice que faltó más diálogo en varios de los proyectos emblemáticos del gobierno. Sin embargo, vimos en la modificación de hoy del gabinete de subsecretarios de ministros que no se cambió a nadie de los que tienen que ver en la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La ministra de Sexpress sigue en su cargo, Analía Uriarte. ¿Para ustedes esperaban algún cambio en ese sentido, no? Bueno, cambiaron a la ministra, cambiaron a algunas subsecretarías importantes en esta materia. Por de pronto hay un cambio en la subsecretaría de Hacienda, y Hacienda es muy importante en el trabajo que se hace en el Congreso, porque cada cosa que quiera hacer el gobierno que cueste un peso tiene que pasar por el Congreso. Y bueno, yo, para serle bien franco, creo que el problema de la falta de diálogo del gobierno en el Congreso no es una definición en el particular de la ministra Analía Uriarte, de quien tengo una buena opinión. Yo creo que fue una definición estratégica del comité político del gobierno. Pero yo quiero pensar, y esto es muy importante decirlo, que con la derrota del miércoles, más allá de que hacia afuera el gobierno diga que esto es culpa del empedrado, yo espero que hacia adentro exista esa convicción de que en realidad ellos tomaron un mal camino y que tiene que enmendarse. Y en este cambio de gabinete, de las declaraciones del presidente que dice hay que dialogar hasta que duela, veo un cambio de actitud. Es decir, si yo hasta hace 2 horas atrás estaba muy frustrado porque sentía que el gobierno no había aprendido nada con lo que ha ocurrido en las últimas semanas, hoy día tengo un poquito más de esperanza de que en realidad hacia afuera dicen que no se equivocaron, pero hacia adentro están asumiendo una cierta culpa de lo que fue en particular el tema de la reforma tributaria. Ya, y desde ese punto de vista, ¿se podría insistir entonces en el Senado con la reforma tributaria conversando ex ante? Conversando, pero solamente conversando. Y en temas tributarios estamos tan lejos, porque al gobierno lo único que le importa es la recaudación, aunque eso pueda generar un daño brutal en la economía, en los salarios, en el trabajo. Y a nosotros nos importa el crecimiento económico, que ha sido lo que ha logrado que Chile prospere y que tantas familias hayan salido de la pobreza en las últimas décadas. Entonces, nuestra prioridad es el crecimiento para las familias más vulnerables, del gobierno es la recaudación. Bueno, veamos dónde esos dos conjuntos intersectan y podemos llegar a un buen acuerdo para Chile. Pero si el gobierno lo que pretende, como ocurrió en la tramitación de la reforma tributaria, que el diálogo signifique simplemente adherir a sus ideas, porque sus ideas por alguna razón son fantásticas y maravillosas por esa superioridad moral que han tenido algunos en el gobierno, esto va a volver a fracasar. O sea, aquí, mucho más importante que el qué es el cómo, el acercarse a la mesa de buena fe, con un verdadero espíritu de diálogo y no simplemente una fachada de diálogo, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Si esa actitud del gobierno cambia, el segundo año el presidente va a ser bueno. Y nuestro segundo año como oposición también va a ser bueno. Nosotros estamos acá para tomar buenos acuerdos por Chile. No estamos acá para hacerle daño al gobierno, como creo que sí ocurrió con la oposición que tuvo el presidente Piñera. Diputado Guillermo Ramírez, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Que esté muy bien. Muchas gracias a ti. Que lo vaya muy bien. Chao, que esté muy bien. Buenas tardes. Chao.